Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Hacemos el dibujo y pasamos esto al cuaderno en resumen, chicos. Y dibujamos también estas tres, o una de las tres. O pueden recortar, imprimir y recortar y pegar al cuaderno. Hagamos un recorderis, chicos. Estábamos viendo acerca del tema principal, es ubicación del cantón. Dentro de este tema estamos hablando acerca de la producción, chicos. Aquí dice producción agrícola, ganadera, minera y pesquera. Producción tiene que ver con crear, o sea, a qué nos dedicamos, qué producimos, dice, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, ¿qué producimos? O sea, ¿qué siembran sus papás? En la ganadería, ¿qué animalito es la que hacen crecer para luego vender o sacar leche o comer? En la minera son los minerales que crecen en el cantón. La pesquera se refiere a lo que tiene que ver a los animalitos del mar. Entonces, esta producción no es la misma en la costa, ¿no es cierto? En los cantones de la costa es diferente a lo de los cantones de la sierra y es diferente a los cantones de la Amazonía. No se olviden que nuestro país tiene 24 provincias. Miren, cuenten las provincias y en cada provincia se encuentran los cantones. Entonces, los cantones de la costa se dedicarán a producir algo diferente que la sierra. ¿Pero por qué, chicos? Porque el clima es distinto. Por ejemplo, en la costa, en la agricultura, sembrarán lo mismo. Por ejemplo, en la costa siembran arroz. El arroz necesita un clima caliente, entonces en la costa siembran el arroz. En la sierra es frío. En la sierra no crecería el arroz. Aquí crecen en cambio las papas. Es de clima frío, chicos, ¿no? En el texto también nos decía que la costa como es caliente y Amazonía como es caliente, sí se parecen en algunos productos, como el café, nos decía, ¿no es cierto? Pero les hago una pregunta, chicos, para reflexionar. ¿Por qué en la sierra es frío? A ver, vamos a poner un videito, porque estamos viendo que de acuerdo al clima también la producción cambia, ¿no es cierto? Veamos un video en el que nos explica por qué en las montañas hace frío. Y si nos damos cuenta, vemos una montaña, un nevado, ¿no es cierto? En la punta y nieve. Eso quiere decir que entre más alto, hace más frío. Veamos el siguiente video para entender, chicos, ese tema. ¿Les parece, chicos? Para lo cual va a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención, ¿no? Vamos a poner. Hola, curiosas. Tal vez en tu país hay ciudades donde siempre hace frío. Como Metepec en México, ¿Y Piales en Colombia? Valderinares en España Ayacucho en Perú. o Tulcán en Ecuador. Además de ser muy frías, estas ciudades tienen otra cosa en común. Están ubicadas en montañas que superan los 1000 o 2000 metros de altura. Entonces, ¿Por qué hace tanto frío allí si estas ciudades están más cerca del sol? ¿por qué hace frío en las montañas? Aclaremos una cosa antes de continuar. En realidad, no es que nos acerquemos mucho al sol si estamos en una montaña. Tomemos en cuenta a la montaña más alta del mundo, el monte Everest. Este se eleva a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Parece mucho, ¿cierto? La verdad es que no es mucho si tomamos en cuenta lo siguiente. 8.000 metros son solo 8 kilómetros. Y un automóvil podría recorrer esta distancia horizontalmente en menos de 10 minutos. En cambio, la distancia que nos separa del Sol es de 150 millones de kilómetros. Miren lo diminuta que es la Tierra. Los 8.848 metros del monte Everest son aún más insignificantes a esta escala. Esta sí es una distancia impresionante. Dicho de otra manera, subir a una ciudad alta no nos acerca mucho, que digamos, al Sol. Repito, la distancia es impresionante. La nave espacial más potente, que viaja a 45.000 kilómetros por hora, demoraría medio año en llevarnos al Sol. Aunque lógicamente nos achicharraríamos al acercarnos.
En esta gráfica pueden hacerse una idea de la diferencia que hay entre la altura de la montaña más alta y nuestra distancia al Sol. Si comparamos las dos distancias, vemos que la altura de la montaña más alta ni se ve al lado de la distancia que nos separa del Sol. Así que dejemos de pensar que nuestra cercanía al Sol tiene algo que ver. Solo hay dos razones por las que hace frío en las ciudades altas. La primera razón es la presión atmosférica Y la segunda es el calentamiento de la superficie. Vamos a explicarlo. El aire es un fluido igual que el agua. Y como el agua tiene diferentes densidades El aire es más denso en las capas bajas de la atmósfera. y es más liviano en las capas altas. Esto ocurre porque las capas superiores hacen presión sobre las capas de abajo. Como el aire es más denso, cuando se aproxima al nivel del mar, sus moléculas estarán más juntas. Esto permitirá que los rayos del sol calienten más estas capas de aire. La segunda razón es que el suelo de estas capas se calienta más. Se calienta más porque es sólido, es mucho más denso que el aire. Los rayos del sol que caen al suelo calientan la superficie y las capas de aire que están cerca. Es decir, el calor del suelo no alcanza a subir mucho, sino que se queda atrapado a unos pocos metros. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete en este. Bueno, chicos, entonces, esto creo que yo no les expliqué. Sin embargo, chicos, ya estoy haciendo la respectiva explicación, ¿no es cierto? Entonces decimos que en la costa hace calor, por ende su agricultura es distinta a la sierra porque en la sierra hace frío. Y la Amazonía también, como hace calor, estas dos costas y Amazonía se parecen. A ver, expliquemos un poquito de lo que dicen los chicos. A ver, dibujemos de otra manera. Este es la costa, este va a ser la sierra con montañitas. Aquí está una montañita. Y este es el oriente. Entonces vamos a poner a ver. En la costa es plano, por ende es caliente. En la sierra, nosotros estamos en las montañas, por ende hace frío. Y acá en el oriente, otra vez está abajo, ¿no es cierto? Está en la superficie terrestre, no estamos altos, ¿no es cierto? ¿Ya? En la costa, la superficie está baja, hace calor. En la sierra hay muchas montañas, nosotros vivimos aquí en las montañas. Entonces, entre más se sube, hace frío, ¿no es cierto, chicos? Entonces dibujemos aquí el nevado y el hielito, ¿ya? Y otra vez bajamos y en el plano otra vez es caliente. Entonces, costa y oriente son calientes, sierra es frío. Entonces los productos que siembran en la costa, los productos agrícolas como el arroz, crecen en climas calientes. Por ejemplo, en la costa. Y en la sierra no. En la sierra no crece el arroz, porque el arroz, la plantita para crecer necesita clima caliente acá. En la sierra tendremos como ejemplo papas, necesita clima frío. Entonces la pregunta era, chicos, ¿por qué entre más subimos hace más frío? Si generalmente los chicos pueden pensar de que el sol está arriba, ¿no es cierto? Entonces, si el sol está arriba, lo primero que calienta debería ser la punta del nevado y después calentar esto. Entonces, como explicaba en el video, chicos, el calor que se da para costa, sierra y oriente no depende de la dirección del sol, sino que depende de otra cosa. Para entender esto, voy a dibujarle así mejor para entender más bonito ya. Listo, chicos, entonces para comprender mucho mejor voy a dibujar así, ¿no? Aquí tenemos la costa, aquí hagamos la sierra, hagamos bien delgadito para entender, y aquí tenemos el oriente. Costa, sierra y el oriente para entender, ¿no? Si el sol está aquí, la explicación para que en la puntita haga frío es la siguiente. El calor calienta la superficie de la tierra, chicos. La superficie calienta, no calienta lo primero que se aparece. Para esto, la indicación es que el sol no está cerca, el sol está lejísimos, ultra lejos de la tierra. Entonces no tiene sentido ni siquiera pensar que primero calienta la puntita y luego calienta a la tierra, toda la superficie.
Entonces decimos que el sol lo que calienta es esto. Esto calienta la superficie, o sea, esta superficie el sol calienta de la Tierra. Entonces todo lo que está aquí está caliente y entre más se alejen de la superficie de la Tierra, es decir, las montañas, va a ser más frío porque aquí hace calor. Aquí hace calor y entonces entre más se separe de la Tierra va a ser más frío. Es la primera explicación. La segunda explicación es que el aire, pongámosle el aire que aquí estaría formando la atmósfera. Aquí tenemos a la atmósfera, chicos, ¿no? Y ustedes saben que el aire es como, es materia, es como el agua o como la piedra, es como todo, como cualquier objeto más, es materia, ya explicamos en tercero. El aire es materia. Si algo es materia, ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene masa y tiene volumen, eso ya saben, chicos. Entonces, el aire tiene peso, por ende, ¿no es cierto? Si tiene masa, tiene peso. Entonces, chicos, si el aire tiene masa y tiene volumen, cuando decimos masa quiere decir que tiene peso, ¿no es cierto, chicos? Entonces, el aire tiene peso. A ese peso del aire se le conoce como presión atmosférica. Entonces, ¿en dónde pesará más el aire? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá abajo, chicos. Entonces, acá estaría el aire más lleno de oxígeno, con muchas más partículas o moléculas. Y acá arriba estaría el aire un poquito ya sin moléculas, sin partículas, sin muchas moléculas y muchas partículas ya. Acá hay bastante oxígeno, por ende, y por eso respiramos. Y entre más subimos, hay menos oxígeno. ¿Y por qué es eso? Porque tiene peso el aire y entonces está cayendo al suelo. Entonces lo que esté más cerca de por aquí está el aire más lleno, digamos así para entenderlo. Tiene más peso. El aire de aquí tiene más peso, entonces el aire de acá tiene menos peso. A medida que subimos el aire ya no hay presión atmosférica. Entonces, esa es la explicación para que la atmósfera retenga el calor. El calor que sale de aquí, ¿no es cierto?, de la capa de la Tierra, va subiendo hacia arriba, pero aquí como el aire es más denso, aquí está el aire más espesito, entonces le retiene aquí el calor. Entre más arriba ya no le retiene el calor, acá está frío. Entonces la otra razón para que aquí entre más que subamos haga más frío es la presión atmosférica. Y aquí les pregunto, chicos, a ver, reflexionemos. El aire tiene peso, les digo, y ustedes dicen que el aire no tiene peso. Pero ya hicimos las pruebas inflando una bombita que el aire tiene peso. Creo que sí hicimos en tercero, ¿no, chicos? Con una bombita inflándole. O creo que hice ver un video. Hicimos que llenando la llanta de un carro, ¿no es cierto? Al meterle aire, la llanta se hace más pesado. Y al sacarle el aire, la llanta se hace más liviana. Entonces, el aire tiene peso, chicos, ¿no? Entonces, el agua tiene peso. Por ejemplo, pónganse un balde de agua, llenen un balde de agua y le marcan el agua. Nos pesa, ¿no es cierto? Pero si tapan el balde de agua y se meten dentro de una piscina, el balde parece que no pesa porque estamos rodeados de agua. Es la misma situación con el aire, chicos. El aire sí pesa, pero ¿por qué no sentimos el peso? Porque estamos rodeados de aire. Esa es la explicación, chicos, para tener un poquito de conocimiento, ¿no? Entonces estamos hablando, chicos, en el tema de estudios sociales acerca de la producción, dijimos. Ya explicamos la agricultura porque es diferente en cada cantón y por ende en cada región en cada una de las regiones del Ecuador. La ganadería, ¿no es cierto? La ganadería consiste en la cría de ganado, es decir, de animales, y el ganadero es la persona que se dedica a ella. Hay dos tipos de ganaderías, la intensiva y la extensiva. En la ganadería intensiva, los animales se crían en establos y granjas, y es el ganadero el que se encarga de alimentarlos y cuidarlos. En la ganadería extensiva, los animales se crían en terrenos de pastos naturales, al aire libre, y es allí donde el ganadero los cuida y protege. Hay 4 tipos de ganado. Ganado ovino, como estas ovejas. Ganado bovino, como estas vacas. Ganado porcino,
como estos cerdos. Y ganado avícola, como estas gallinas. Bueno chicos, entonces ya recordamos cuando hablamos de ganadería, estamos hablando de los animalitos que viven en casa, ¿no? Entonces chicos, eso estamos recordando el día de hoy. Entonces, esto vamos a leer el día de hoy, ¿no? La producción de minerales también depende de la ubicación, como ya estamos hablando, no es lo mismo en la costa que en la sierra, en el oriente, ¿no? Podemos encontrar cantones en los cuales se extrae petróleo, oro y plata. En algunos cantones hay esto, en otros no hay, chicos. Los riesgos naturales a los que están sometidos los cantones dependen también de su ubicación. Estos pueden ser inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, desbordamiento de ríos, entre otros. Entonces, esto puede haber en un cantón, pero esto puede haber en otro cantón y esto puede haber en otro cantón. Entonces, se diferencia, ¿no es cierto? Como ya explicamos, chicos, depende, no es lo mismo costa que sierra que oriente, depende mucho del lugar del cantón. Si es que el cantón es de la costa, tiene diferentes características que el cantón de la sierra y el cantón de la Amazonía. Actividad 8. Elabora un organizador gráfico sobre las actividades económicas que realizan las personas de tu localidad. Bueno, en esto lo pongamos de la localidad, pongamos lo que está en el texto, chicos. Ya vamos a graficar un círculo. A ver, perdón. Vamos a graficar, chicos, a ver un círculo, a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en esta parte ponen actividades económicas y en esta parte van a poner los 4 productos, digamos las 4. ¿Cómo estaba aquí? Tipos de producción, los 4 tipos de producción que nos dan dinero. La economía tiene que ver con el dinero, chicos. La agrícola, cuando venden a los ganaditos o venden la leche, hay dinero. Perdón. La agrícola, cuando siembran papas y venden papas, hay dinero en la agrícola. Ganadería, cuando crecen al ganadito y venden la carne, hay dinero. O cuando sacan la leche, hay dinero. Minería, cuando sacan los minerales, hay dinero. La pesca, cuando pescan a los animalitos del mar, hay dinero, ¿no es cierto? Esa es la economía. Entonces copiamos agricultura, ganadería, minería y pesca, ¿no? Eso ponemos aquí, chicos. Agricultura, ganadería, minería y pesca. Facilito. Dibuja productos agrícolas, ganaderos y mineros desde tu localidad. A ver. Van a dibujar, chicos, ¿no? Agrícolas. Pueden ser aquí dibujar papas o maíz. Lo que ustedes deseen que cultiven sus papas. Eso es agrícola. Producto agrícola. En la ganadera, ustedes ya saben, hay 4 tipos de ganado. Pueden dibujar aquí el ganado ovino, o sea, ovejitas. Pueden dibujar aquí el ganado bovino, o sea, las vaquitas o toros. Pueden dibujar el ganado porcino, que son los chanchitos o cerditos. O pueden dibujar el ganado avícola, que son las aves. Y aquí la minería, chicos, la minería. ¿Qué van a dibujar aquí? Para lo cual vamos a ver el siguiente video, ¿les parece, chicos? Acerca de la minería. Económica primaria. Para lo cual van a poner mucha, pero mucha atención, chicos, ¿no? Bienvenidos a la clase virtual de su maestra Gaby. El día de hoy les explicaré el tema, los minerales. La minería es una actividad económica primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos, que se encuentran al aire libre, en el subsuelo, a diferentes profundidades. Según su utilidad y características, los recursos mineros se clasifican en minerales metálicos, minerales no metálicos y energéticos. Los minerales que más se extraen son el oro, la plata, el cobre, el zinc y el fierro. De los recursos energéticos, el más explotado es el petróleo, ya que se utiliza, entre otras cosas, para la producción de combustibles, transporte y en la industria. Además, es la materia prima de algunos productos, como diversas telas y los objetos de plástico.
Bueno chicos, ya observaron acerca de la minería, entonces ustedes pueden dibujar, aunque sea inventándose aquí, ¿ya? Dibujen un elemento de la que ustedes vieron en el video, chicos, ¿no? Aunque sea inventando, por ejemplo, puede ser el oro. Si no hay oro, bueno, vamos a dibujar por lo menos para entender acerca de la minería, por lo menos. ¿Entendido, chicos? A continuación, ponen como título en el cuadernito División Político-Administrativa. Y van a copiar esto. Como está poquito, copienlo como está. No está mucho para hacer el resumen. Los cantones se ubican dentro de las 24 provincias del Ecuador, dice. Entonces, chicos, como ya saben, nuestro país tiene 24 provincias y en cada provincia, aquí están los cantones. ¿No es cierto? Aquí está nuestra provincia. ¿Dónde está nuestra provincia? A ver, señalémosle. Aquí está. Esta es nuestra provincia de Imbabura. Dentro de la provincia de Imbabura están los cantones que vienen a ser más chiquitos, ¿no es cierto? Más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y dentro de los cantones, chicos, que hay dentro de los cantones están las parroquias, serían más pequeñitos, ¿no es cierto? Ya saben eso. Entonces vamos comprendiendo qué nos dice. Que se encuentran en las 4 regiones naturales de nuestro país. También lo que ya sabemos. Las 24 provincias están dentro de las 4 regiones naturales de nuestro país. Nosotros, Imbabura, vivimos aquí en la provincia de Imbabura. Estamos en la región Sierra. Entonces, continuamos. Dice, de acuerdo con su ubicación geográfica, los pobladores realizan distintas actividades de carácter económico y social. Lo que ya venimos hablando, chicos. Entonces, copiamos este cuadrito, chicos. Dice, Ecuador actualmente cuenta con 221 cantones. O sea que en todo el Ecuador existe 221 cantones. Vamos a copiar este cuadrito en donde nos ponemos región. En la costa hay 86 cantones, en la sierra hay 91 cantones, en el oriente hay 41 cantones, en Galápagos hay 3 cantones. En total son 221 cantones. Terminan esto y dibujan cualquiera de estas 3 o un recorte de alguna revista que tenga relación al tema, ¿ya? Bueno, y por último tenemos analizo y resuelvo. ¿Por qué crees que es necesario dividir al país en cantones? Bueno, chicos, esta respuesta tiene que ver con lo que también son las provincias. División política administrativa. Entonces, las provincias, así como los cantones, se los ha realizado para administrar mejor un país o también organizar mejor un país, la economía o la producción, etcétera. Por tal razón, un presidente puede decir, a ver, vamos a mandar dinero a la provincia de Manabí, que en Esmeraldas falta escuelas, que en Napo falta hospitales, que mandaremos mañana dinero a los chicos en la provincia de Imbabura, ¿no es cierto? Así puede decir, ¿no? A las escuelitas vamos a mandar ayuda, libros, textos. Entonces podemos administrar mejor, está el país más organizado. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.